Canal 4. Bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Roco TV, puntos de vista. ¿Quién no tiene puntos de vista distintos, casi parecidos con otro, pero nunca iguales? Eso es lo primordial, lo esencial, no igual. Hoy día tenemos en puntos de vista a una organización muy respetada y querida, la organización cristiana Testigos de Jehová. Y con ellos, sus representantes, ¿no es cierto?, con ellos vamos a conversar sobre la conmemoración de la muerte del Señor Jesús y vamos a dar la presentación, ¿no es cierto?, a nuestros dos invitados que con mucho cariño los hemos recibido. Don Jorge Carrillo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Teresita, muy gusto de saludarla. Igualmente. Y don Cristian Ruderich. Sí. ¿Así? ¿Lo dije bien? Sí, está bien. Ay, bien. Ya. Buenas tardes. Bueno, con ellos vamos a hablar sobre este tema que es tan esencial, ¿no es cierto?, en la vida de la gente que cree, que tiene fe y que tiene su perspectiva y su forma de vida. Cualquiera de ustedes dos, vamos a empezar por Jorge. Esta conmemoración de la muerte del Señor Jesús, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo se inicia? Usted me dice. Mira, podríamos comentar, Teresita, como para que la gente pueda entender por qué nosotros realizamos la conmemoración. Y fíjate que tiene que ver con el modelo que el propio Señor Jesús dejó antes de morir. ¿Sabes tú que el día que él, horas antes de que él sabía que iba a perder la vida, él se reúne con sus discípulos, con sus 11 discípulos fieles, el día 14 de Nisan del año 33 de la era común? Entonces, en esa ocasión, él se reúne con ellos y le da un mandato. Un mandato, fíjate, que está en la invitación que nosotros tenemos para las personas para este sábado 27, que está en el versículo, en el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 19, que dice: sigan haciendo esto en memoria de mí. Entonces, eso es lo que principalmente a nosotros nos motiva, el ejemplo que el propio Señor Jesús, el mandato que dio a sus discípulos, que por extensión nos llega a nosotros el día de hoy. Y por eso es que hacemos, y en esta fecha precisa, el 27 de marzo del año 2021, porque es la misma fecha en que ocurrió realmente ese hecho, como yo decía, el año 14 de Nisan del año 33. Ese es el principal motivo que nos reúne el día sábado 27 para recordar o conmemorar la muerte del Señor Jesús. Así es. ¿Quiénes están invitados? Bueno, nosotros todos los años extendemos esta invitación, podría decirse que es la reunión más importante para nosotros. Y extendemos la invitación para todas las personas porque más o menos calza para la Semana Santa. Y si bien las personas tienen más o menos noción de por qué se celebra la Semana Santa, para nosotros es sumamente importante que las personas en esta reunión puedan recordar y así mostrar aprecio a ese acontecimiento tan importante que fue la muerte del Señor Jesús. Y tiene un tremendo significado para las personas, como nosotros somos creyentes, y por lo que la Biblia nos enseña, es necesario recordarlo, porque los aniversarios son para eso, para recordar, para sentir gratitud, que no se vuelva una rutina, sino realmente es para mostrar aprecio. Lo tiene y está sonando su teléfono y me interfiere. Ahí ustedes saben lo que es la tecnología, ¿verdad? La tecnología es aquella que nos hace comunicarnos, pero también interfiere de pronto cuando estamos con muchos artefactos por aquí y por allá. Pero eso pasa en cualquier parte, ¿no es cierto? Sí. Así que, y otras veces lo hemos puesto encima de la mesa. Hay gente que por lo menos lo guarda, pero otros lo dejamos ahí encima. Con esta muerte, entre comillas, ¿no es cierto?, ¿cómo le podríamos explicar a los televidentes que la muerte del Señor Jesús nos viene a enseñar una nueva vida? Mira, Teresita, para explicarlo en palabras sencillas, tenemos que remitirnos a lo que sucedió en el Jardín de Edén.
Porque cuando Jehová creó al hombre, creó a Adán, lo creó en lo que la Biblia llama un paraíso, en el jardín de Edén. Entonces le dijo a Adán, Jehová, Dios, nuestro creador, que él iba a tener vida eterna si es que era obediente a los mandatos que él le entregó. Vida eterna en la tierra que era un paraíso y que se iba a convertir todo en un paraíso, no solamente el Edén. Pero lamentablemente sabemos lo que pasó. Adán desobedeció y perdió eso, perdió la vida eterna porque fue desobediente a lo que su padre, su creador Jehová le había indicado. Entonces de esa forma él, como nosotros somos descendencia de Adán y su esposa Eva, igual heredamos el pecado, pero igual heredamos la muerte. Entonces, por eso que decíamos que Jesús, o se dice, la gente dice, a lo mejor no sabe por qué lo dice, que cuando Él entrega su vida es porque nos da a nosotros la posibilidad de que volvamos a tener vida eterna en la misma tierra, pero no en las circunstancias actuales, sino que cuando ésta se convierta en un paraíso, que es lo que promete la Biblia. Entonces, podríamos decir que el sacrificio de la vida perfecta de Jesús es equivalente a la vida perfecta que Adán perdió, que era un hombre perfecto igual, pero desobedeció y perdió esa posibilidad, tanto él como todos sus descendientes. Pero Jesús, al entregar su vida preciosa, nos restituye esa posibilidad, pero aquí en la tierra, en vida eterna. Puede ser en el cielo o en la tierra, que ese es otro tema, pero en general la mayoría de las personas tienen esperanza de vivir eternamente en la tierra, porque para eso nos crió Jehová Dios. Pero eso va a ser en esta misma tierra, pero la Biblia promete que es en el nuevo, que le llama el nuevo orden o el nuevo sistema de cosas. Ese es más o menos en grandes rasgos, porque es tan importante para los que ponemos fe en ese sacrificio el poder asistir y, como decía Cristian, mostrar gratitud por el amor de Dios y que Jesús ha mostrado por toda la humanidad que sea creyente y que sea obediente a los mandatos de nuestro amoroso Padre Celestial. Así es, cuando uno escucha hablar a Jorge o a otros exponentes de esta organización cristiana, Testigos de Jehová, le parece como realmente como muy en paz. Ustedes dan el mensaje. Es un mensaje que no es que se hable de la paz, sino que la forma en que llega el mensaje es con paz, así lo siento. Cuando hablamos, siempre en la trayectoria de la conversación, cuando hablamos de Jesús, hablamos de paz, pero también hablamos de un cumplimiento que tenemos que tener. ¿Cuáles son esos cumplimientos? ¿Cuáles son esas formas que nos acercan a Jesús? Bueno, de hecho la invitación es para la conmemoración a todos nuestros vecinos, pero nosotros celebramos reuniones semanalmente. A pesar de la pandemia, nos hemos mantenido ocupados usando medios virtuales, como por ejemplo el Zoom, para mantener nuestra rutina teocrática, es decir, leer la Biblia, tratar temas bíblicos, y eso es de hecho es una instrucción que está en la vida y que uno debe hacer eso. Uno se debe reunir porque uno requiere recibir ánimo y estímulo y también fortalecer la fe, que es algo que cuesta mantener hoy día. Así que uno podríamos decir que la invitación es para la conmemoración, pero también nosotros seguimos reuniéndonos y la invitación es para cualquier persona que se quiera beneficiar de escuchar o saber más de la Biblia. Nosotros nos ofrecemos con mucho gusto para... ¿Dónde es? Bueno, en este momento tenemos un lugar, un Salón del Reino, decimos, que está obviamente cerrado porque nosotros hemos respetado las normas sanitarias y todavía consideramos que aún es delicado y medio peligroso el poder reunirnos así como un grupo grande. Así que hemos ocupado los medios virtuales. Entonces usamos una dirección, una IT, una clave, y nos conectamos los días sábados a las 19:30 horas y el día jueves también a las 19:30 horas para nuestras reuniones habituales. Qué bien. Vamos a, si ustedes me lo permiten, yo soy creyente, pero soy indisciplinada. Yo lo digo, soy muy indisciplinada. Pero creo que la gente que tiene fe ve la vida de otra perspectiva. Y fe más disciplina es otra perspectiva más. Ustedes que tienen la disciplina, ¿cómo llegar al televidente que está escuchando, que de pronto dice, ¿sabes qué? Me falta la fe porque me ha pasado esto, y uno va sumando. Aunque habemos esos que somos medios monos porfiados, así. Entre manos, es una prueba que hay que seguir superándose, que hay que seguir adelante, y cuesta. Pero ustedes, desde la disciplina, desde la organización, siempre nosotros hemos visto conductas
las personas cercanas que son propias de testigos de Jehová. Cuéntenos cómo lo hacen. Mira, lo que pasa, Teresita, es que cuando uno se acerca a Jehová, a Dios, nosotros hablamos de Jehová porque es el nombre que aparece en la Biblia más de 7.000 veces respecto a Dios. Jehová. Entonces, por eso le decimos un nombre personal, no un título, Jehová. Entonces, cuando uno llega a conocer a Jehová, se tiene ganas y toda la intención de hacer la voluntad de Dios. Y en la Biblia, en su palabra, existen una serie de principios. Entonces, lo que tú hablas, tú visualizas, que conoces alguna... Bueno, uno basa su vida en principios, basados en la Biblia. Entonces, evidentemente, uno hace lo que es bueno a los ojos de Dios. Tú me dices, bueno, ser amoroso, ser bondadoso, honrado, honesto, y una serie de principios y cumplimiento de otras leyes que Jehová nos da en su palabra, la Biblia. Y simplemente eso, uno intenta, siendo imperfecto, cometiendo un montón de errores todos los días, pero uno intenta poner en su vida, en primer lugar, los principios de la Biblia y regir y poner como horizonte eso, el ser lo más fiel posible a lo que Jehová Dios nos enseñó en su palabra. Y aún cometiendo errores, como te digo. Entonces, y la disciplina sí, es cierto, porque cuando uno se compromete a acercarse a Jehová, hay ciertos, no seré requisitos, pero ciertas cosas que uno tiene que hacer, como decía Cristian, congregarse. ¿Y por qué uno se congrega? Porque ahí recibe el alimento espiritual. Uno recibe el alimento cuando uno estudia propio la Biblia, ¿cierto? Y nosotros tenemos además mucha literatura basada en la Biblia para reforzar y fortalecer nuestra fe. Pero las reuniones te dan un valor agregado, porque tú compartes con tus hermanos, ¿cierto? Recibes información directamente desde Dios de temas que se toman de la Biblia para beneficiar a toda la congregación. Y se ponen en práctica ahí los principios cristianos. Claro, y hay que hacerse la idea de estudiar en la casa, ¿cierto? El estudio de familia de la Biblia, asistir a las reuniones 2 veces por semana, un par de horas, ¿te fijas? Requiere disciplina, requiere la intención de poder cumplir con esos requisitos, pero que te digo algo, como tú mismo lo dijiste, nos da una vida con sentido y con un propósito, porque tú sabes a quién le sirves. Nosotros adoramos a Dios, a Jehová, y somos seguidores de su Hijo Jesús. Y por eso valoramos tanto lo que Él hizo, lo que te comentábamos hace un rato. No cualquiera hace lo que Él hizo, ¿no es cierto? Evidentemente, tienes toda la razón. Él entregó su vida para que muchos tengamos la posibilidad de nuevamente tener vida eterna aquí mismo en la tierra, probablemente muchos de nosotros. Pero, por eso te digo, es una conversación en términos bien generales, porque hay mucho, como dicen en chileno, mucho paño que cortar. Y mucha profundidad que de pronto no da para 20 minutos, Sí. sino es para estudiar, para entender, Exacto. ¿no es cierto? Porque obviamente no es una conversación así nomás, sino Exacto. algo que hay que entenderlo Sí. en la superficie y en la profundidad. Y en la superficie, claro, vamos entendiendo súper bien, pero ya cuando nos metemos en profundidades, hay que estudiar. Sí, evidentemente. Hay que estudiar. Entonces, ahí ya uno le pide a la voz de los expertos, que son los que están dentro, ¿no es cierto?, ustedes, y dice, ¿cómo podemos nosotros, que estamos fuera? O sea, ustedes dicen, sí, nosotros los invitamos a conocer, ya libremente los invitamos a conocer y va a ser de esta forma. Cuéntame de la forma, porque después voy a preguntar otra cosa. ¿La forma es mediante la tecnología? Sí, por lo menos el año 2020 y el 2021, la conmemoración, la manera en que recordamos la muerte de Jesús se hace vía virtual, ¿cierto? Vía online, Ya. con la plataforma digital Zoom, que mucha gente la conoce porque se usa para hacer un montón de reuniones masivas. Esa vamos a utilizar. Claro, y tú dices, pero ¿cómo la gente va a saber las claves? Lo que nosotros estamos proponiendo ahora es que cuando le entregamos una invitación personalizada a alguien que uno conoce, a ellos, porque probablemente tenemos sus correos electrónicos o sus WhatsApp, les mandamos las claves un par de días antes, unas horas antes de la reunión. Pero al público en general, si alguien se interesara, nosotros podemos dejar un número para que nos llamen ahí y nosotros les mandamos las claves, que no es una clave masiva, porque igual hay que controlar a la gente que entra, porque puede entrar gente a hacer cosas que no corresponden. Claro. Entonces, por eso necesitamos hacer invitaciones como personalizadas, pero abierto. Pero abierto claro, de tomar. sí, yo entiendo, porque si estamos hablando de disciplina, ustedes no van a dejar al azar que les pase cualquier cosa. Son gente prevenida y que hay que hacer que las cosas funcionen bien. Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, y eso quizás, fíjate, que nos falte en la vida total civil, que nosotros de repente
queremos ser totalmente libres, ejercer nuestro derecho a la libertad y todo, y cuando nos exige, pero las tareas mismas, un poco de disciplina, ya nos Un poco de rigor. un poquito, nos Sí. hacemos los lesos, así como que no quiere la cosa, pero en la disciplina, en la fe, en el creer en Dios, Jehová, o depende, ¿no es cierto?, de las organizaciones, ahí ya requiere disciplina, requiere una forma. Y yo les cuento un secreto que de aquí no sale. Uno siempre viene de manera informal y todo, pero uno ve siempre a los testigos de Jehová impecables, ¿no es cierto? Los varones con su corbata, las damas bien, súper como bien. Y uno de repente le anda así inmediatamente a cambiarse, a ponerse un poquito a mí más formal, porque obviamente uno en este tipo de cosas también comunicacionalmente no puede desentonar. Y con el respeto, con el cariño, porque yo, Jorge, lo conozco a ti de vista, pero Jorge lo conozco, fuimos compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Correcto. Y siempre uno observa una disciplina, un comportamiento que uno identifica un tipo de persona cuando pertenecen a una organización como la que ustedes representan hoy día. Inviten a los televidentes y con algún mensaje, ¿no es cierto?, que ustedes quieran, todos los micrófonos para eso. Bueno, la invitación está para, como ya les comentaba, para celebrar la conmemoración. Es una celebración, como lo dice el nombre, una conmemoración, es recordar. ¿Por qué esta fecha es tan importante? Y Jesús dio la instrucción que se recordara año tras año. Extendemos, porque hoy día, más que nunca, hace falta las personas que cobrar ánimo en realidad, tener una esperanza para el futuro, porque el futuro no se ve bien, se ve negro, con nubarrones. Tenemos ahora una pandemia, se le suman otros problemas más. Entonces, el tener esperanza hoy día es un desafío. ¿Y quién puede darnos esperanza para el futuro? No es el ser humano. Por muy buenas intenciones que uno tenga, uno necesita escucharte, saber cuál es el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? En este caso, ¿qué quiere Jehová? Y todo eso está en la Biblia. No se requiere ser experto, como decías tú. Es tener la voluntad de querer saber. Eso, la Biblia está en casi todos los hogares, a través de toda la tierra. Tenemos muchas ayudas, sí, para entender. Y nuestra disposición es ayudar a las personas a poder averiguar qué es lo que dice la Biblia. El contenido de ella tiene un efecto en las personas, las hace mejores personas, a todos nosotros. Entonces vale la pena el esfuerzo de quizás apartar tiempo para la conmemoración, como también averiguar, quizás leer la casa, la Biblia, y eso puede tener un efecto positivo en uno. Sí, Teresita, mira, como Cristian decía, es la reunión más importante del año para nosotros, para los testigos de Jehová, por lo que yo te decía al principio, porque es un mandato del Señor Jesús. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Él dijo a sus discípulos y por extensión nos atañe directamente a nosotros. Y quería invitar además a las personas, a los que ven tu programa, a visitar nuestra página web. Es jw.org, muy sencillo, jw.org. Y ahí pueden encontrar muchísima información, la Biblia en línea, el propósito de Jehová y muchísima más información para niños, videos animados para niñitos, para que aprendan a conocer a Dios, etcétera. Mucha información para las personas que les interese el tema de desarrollar su ámbito espiritual. Así que va también en el ámbito de los valores. Por supuesto, absolutamente, por lo que yo te decía, de los principios, valores que enseña la Biblia respecto a cómo ponerlos en práctica en nuestra vida, y uno por experiencia propia te decir que nos va mejor en la vida, somos más felices, te lo pueden decir todos los testigos de Jehová de la tierra, casi 8,5 millones. Y eso. Ya, qué alto. Sí. Yo cuando hablaba de los expertos es porque hay grados de expertise, ¿no es cierto? Uno cuando comienza a estudiar tiene un grado básico de experiencia, porque del conocimiento, pero cuando te pones a estudiar por voluntad, ¿no es cierto?, porque quieres conocer, que tienes que asciendes a un plano de espiritualidad donde, porque con eso tú no ganas más plata, exacto, no consigues un trabajo, no es exacto, material, exacto, es totalmente inmaterial. Entonces tú dices, ya, esto es para mí, pero también beneficias a la familia, a tus amigos, sí, que te ven en un cambio, que te ven distinto. A partir de eso es mi visualización de la expertise
expertise que Sí, tiene sí. cada persona que participa en la organización que ustedes están. Por eso es que, claro, uno dice que hay que tener disciplina, si no, no lo logras. No lo logras porque uno está centrado en el trabajo, en que tienes que ir puerta a puerta, ya, otra cosa. Y que No queda tiempo para las cosas espirituales, de las pronto. cosas espiritu- No queda tiempo. Y por Dios que el cuerpo se enferma cuando no hay tiempo para la espiritualidad. Y eso lo puede decir de una persona de que estoy totalmente fuera, creo, tengo fe, pero totalmente fuera de todo. Claro. Entonces, esto lo digo y lo declaro con mucha admiración hacia ustedes. El otro día estuvo el obispo también de la Iglesia Católica y también estuvimos conversando. Entonces cada uno tiene su propia identidad, su forma, y es lo que contribuye a la humanidad para que estemos en paz, haya gente de bien, y creo que le debemos mucho. Así que les debemos mucho como organizaciones que son trascendentes, ya que van en búsqueda de la paz y de los valores que de repente los perdemos de vista por las circunstancias, que no debería ser, ¿no es cierto?, pero es. Tendríamos para rato para conversar, pero la invitación ya está extendida. ¿Algo más que quieran decirnos, estimado? No, en definitiva, no sé, como síntesis ni mucho menos, sino que solamente un comentario o una reflexión respecto a lo que tú reflexionabas hace un momento. Tiene que ver con que cuando uno conoce a Jehová, se fortalece la fe. La fe dice la Biblia, que es la expectativa segura de las cosas que se esperan. O sea, por eso es que hablábamos de las promesas de Jehová, de una vida eterna. Bueno, nosotros creemos que esas promesas se van a cumplir. Tenemos la certeza de que así va a ser, porque muchas promesas o profecías que están en la Biblia, historias escritas de antemano, que se han cumplido con muchos años después de que fueron escritas, nos da la plena certeza de que Jehová también va a cumplir aquellas promesas que faltan, como que esta tierra, este mismo planeta físico, se convierte nuevamente en un paraíso. Entonces, por eso te digo, cuando uno conoce esas promesas, te da ganas de adorar a Jehová, acercarte a Él, acercarse a su organización, a la que intenta hacer lo que la Biblia enseña. Solamente eso, y ojalá nos pudieran comentar. Vamos a dejar un teléfono en el canal. Perfecto. Para aquellas personas que quieran conectarse, pueden ir a nuestra página web, a lo que yo te di, o si no, comunicarse con un teléfono que nosotros vamos a dejar si alguien está realmente interesado en acompañarnos. Es una ceremonia sencilla de aproximadamente 1 hora de duración. Mira, es corto. ¿Sí? Es corto, así que nuestros televidentes están todos invitados. Perfecto. Así ¿Sí? es. Sí. ¿Te quieres despedir? ¿Algo más? Bueno, me sumo a lo que dice Jorge y efectivamente hace bien esto. Y nosotros, aunque las personas nos ubiquen, porque en otras circunstancias nosotros estamos en las calles. haciendo esto de casa en casa, Sí, pero nos claro hemos valido que de sí. otros recursos, el teléfono, las cartas. Seguimos haciendo esto hace bien el poder escuchar, y nosotros nos sentimos muy contentos de invitar a las personas, no solamente a esta ocasión, sino también a algo espiritual. Así es. Nosotros desde Roco TV les damos las gracias, porque también tenemos que darle las gracias a ellos, porque tenemos que igual tratar de ser un poquito más espirituales. De repente nos alejamos, ¿no es cierto? Quizás usted no, quizás igual está cerca, pero no está de más un reforzamiento de que en la fe, como se dice, mueve montaña, que Jehová es también la respuesta a muchas tribulaciones que nosotros podamos tener, porque de repente nos ponemos tan materialistas, ¿no es cierto?, que si eso no resulta, todo está malo. Y resulta que no, cada tropiezo es una lección de vida. Por lo tanto, ahí está el punto. Así que démosle a la vida fuerte, firme, y pensemos que siempre, siempre hay una lucecita que está ahí para nosotros. Un abrazo cariñoso y siga con Roco TV. Canal 4. Seguro te pasó o le pasó a alguien con quien hablabas. Se cortó. Es el nuevo fenómeno que tiene en pausa o cargando a muchas personas. Estoy aquí, el equipo de finanzas. Pasa cuando estamos trabajando. Bueno, o intentando.